Tengo el honor de presentar y moderar esta mesa redonda, que es la segunda de la jornada del día de hoy, y como ven ustedes, la más numerosa que hemos tenido y que vamos a tener. Me permiten que espere un minuto, que nos falta don Faustino, pero, insisto, es la más numerosa que hemos tenido y que vamos a tener durante todo este congreso, porque quiere tener representadas a las distintas confesiones religiosas que tenemos en España. Nos habría hecho falta una mesa muchísimo más grande, muchísimo mayor, con lo cual me van a permitir que, en primer lugar, aunque me toca solamente moderar, algunas palabras diré, muy poco tiempo, pero me van a permitir que dé las gracias a las confesiones que están, pero que, en primer lugar, lo haga aquellas confesiones que no están. Quiero dar las gracias especialmente a la Iglesia Católica como confesión religiosa de notorio arraigo, que está presente en la persona, además de don Manuel Barrios, del representante de Diálogo Interreligioso e Intercultural, por haber permitido que puedan estar presentes, cediendo su sitio para que otras confesiones más pequeñas en número, pero no en cualidad, puedan estar presentes en esta mesa. Quiero también agradecer a otras confesiones religiosas que, también inscritas en el registro de entidades religiosas y con notorio arraigo, no están presentes también, en especial a la Iglesia Ortodoxa, también por la misma caridad que ha tenido, y sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de entidades religiosas, pero también a otras más pequeñas que en ocasiones encuentran la denominación de otros en estadística y que desde luego no estamos dispuestos a que ocurra. En concreto, no me quiero olvidar de ninguna. Veo al representante de la Iglesia de la Cienciología, veo al representante de la comunidad Bahá'í y a representantes de las confesiones paganas también, y alguna otra que se me puede olvidar, que pido disculpas, pero que están aquí. Como estamos ya todos los miembros de la mesa, empiezo con la presentación de la mesa, y empiezo con la presentación afirmando la gran importancia que tiene esta temática. Y quiero explicar, en primer lugar, la gran dificultad que tiene para los gobiernos locales, para los ayuntamientos y para las comunidades autónomas enfrentarse a una realidad jurídica tan compleja como es el derecho fundamental de libertad religiosa, y que tiene un carácter transversal que incide en materias muy diferentes y muy variopintas. Materias diferentes y variopintas que hacen que toda la descentralización administrativa que tenemos en este país, entendiendo por tal Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, tengan competencias en ocasiones concurrentes, casi siempre pacíficas, pero que tengan competencias relacionadas con el derecho fundamental de libertad religiosa, donde el principio de cooperación al que hacía referencia el ministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón, y mi director general, don Ángel Llorente, en el día de ayer, tienen todavía mayor eficacia. Pero quiero ser muy breve porque voy a limitar el tiempo mucho a los ponentes, con lo cual me voy a limitar yo también. Quiero dar las gracias a la Fundación y al Observatorio y a todo el personal de la Fundación y el Observatorio, en la figura de su director, don Fernando Arias, por el magnífico trabajo que han realizado organizando este congreso. Quiero dar también las gracias a los destinatarios finales y que también han trabajado en los paneles diferentes que hemos tenido en estos 2 días, sobre todo a las embajadas y a terceros países que han estado presentes aquí, pero de manera muy especial a nuestro partner, a nuestro socio, el CAICIT, por participar aquí. Y me van a permitir, en mi calidad de profesor universitario, que dé las gracias de manera especial a Patrice, el director de proyectos, por su cualidad también de profesor universitario, aunque en Canadá, pero que le salude especialmente. Como no, quiero dar las gracias también a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. En este punto me gustaría recordar, aunque seguramente alguien de la mesa lo hará, que la inscripción en el registro de entidades religiosas implica ya el reconocimiento de capacidad y personalidad jurídica, con lo cual, para actuar ante cualquier otra administración, no es necesario que los grupos religiosos tengan varias inscripciones. Con la inscripción en el registro de entidades religiosas ya tienen suficiente capacidad jurídica para poder comparecer ante cualquier órgano administrativo. Cómo no, también quiero dar las gracias a personas que representan el tercer sector, ONGs que trabajan en no discriminación y que trabajan para que día a día este mundo en el que nos desarrollamos en nuestra sociedad sea un poco mejor. Quiero dar también las gracias, como presencia entre el público, a los representantes universitarios. Tenemos expertos en sociología, en antropología y juristas, y me van a permitir que también, en mi condición de jurista y profesor universitario, dé las gracias por tantos años de trabajo en materia de libertad religiosa a varios compañeros catedráticos y profesores de Derecho Eclesiástico que nos acompañan hoy aquí, pero que durante más de 40 años en este país han estado trabajando en proyectos nacionales e internacionales de investigación como referencia a nivel internacional. Así lo vimos ayer.
Y en todo caso quiero decir que comenzaba afirmando la importancia que tiene el derecho fundamental de libertad religiosa y sobre todo con la presencia de nuestro ministro ayer, que así lo constató, y todas las personalidades que estuvieron también. También el carácter internacional a través del secretario de Estado de Exteriores, pero me van a permitir que este Congreso no se queda en una isla. No es simplemente un acto que se desarrolla en Madrid, en la Casa Árabe, durante 2 días. Esto responde directamente a una política de mejora de toda la legislación que regula el factor religioso y, sobre todo, en lo relacionado con la cooperación con las confesiones religiosas. Quiero señalar simplemente que la presencia del ministro inaugurando el Congreso se corresponde también con la idea de la presidencia del ministro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Quiero señalar también que esta mesa sea la más grande que hay en toda la jornada del Congreso se corresponde también con que en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa el número de representantes de las confesiones religiosas también es el mayor que existe en la historia de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Y, en definitiva, estamos dando pasos para que esa libertad religiosa sea cada vez mayor y podamos contar directamente con elementos de gestión que cada vez posibiliten un poco más la vida de los ciudadanos y, cómo no, de las confesiones religiosas que nos representan. Bien, renuncio a contar nada más porque, como voy a hacer también de moderador insidioso sacando un papel que lo vea todo el auditorio cuando queden 2 minutos a cada uno de los ponentes, tengo que decirles que los ponentes sabían que tenían 15 minutos para preparar su participación y hace como 2 minutos que yo llevo hablando se les ha informado que no van a tener más de 10 minutos. Bien, dicho todo esto, tengo que presentar a muchas personalidades que, por otra parte, conozco y son amigos personales, con lo cual lo intentaré hacer desde la más asepsia posible, pero dudo que pueda hacerlo, con lo cual, si ven ustedes algún guiño que hace referencia a amistad, les ruego que me lo perdonen, pero es que son muchas horas de trabajo, tanto en la mesa de la subdirección como en otros ámbitos, para saber cuáles son las realidades que necesitan las distintas confesiones religiosas. Vamos a empezar con don Mariano Blázquez. Don Mariano Blázquez es secretario general antes de que algunos de ustedes hubieran hecho la primera comunión, aunque es extremadamente joven, y representa a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y lleva trabajando en materia de libertad religiosa para facilitar no la visibilidad, sino la realidad social y jurídica de las distintas iglesias que conforman, iglesias evangélicas que conforman la Federación Española de Entidades Religiosas Evangélicas de España durante mucho tiempo. Sin más, le doy la palabra y, por favor, les ruego que le escuchen, que tiene cosas muy importantes que decir, seguro más que yo. Bueno, el primer problema, que esto tenía que estar preparado, pero no es el de... este sí. No se ve. Si no se ve, no puedo... Vamos a ver. Ahí viene azul. El proyector no está. Ahora ya está. Ya está. Extiéndelo, ponlo en pantalla extendida. Ahí. Bueno, yo quiero hablar de estos asuntos y antes solamente decir que, bueno, me ha alegrado la explicación de que la Iglesia Católica no está aquí en la mesa porque nos deja el sitio. Si yo lo hubiera sabido, también lo hubiera dejado el sitio. Porque me parece muy importante que se implique junto con el resto de las confesiones, que nos impliquemos todos juntos en esta materia y no vayamos cada uno por su lado. Yo quiero hablar del contexto, dar unas pinceladas muy breves del contexto legal en España y después hablar de algunos aspectos positivos y centrarme en los aspectos negativos, con citar alguna propuesta de mejora. Acabo de dar los 9 minutos que me quedan y voy para adelante. Es una visión protestante, seguramente no estaremos de acuerdo, entre los que llevan asuntos religiosos, los escritores, los profesores de Derecho Eclesiástico, con quien me encuentro particularmente distante, porque creo que tiene una visión de las confesiones religiosas en las que no hemos participado las propias confesiones, entonces no se enseña en la universidad bien sobre las confesiones. El contexto legal, las pinceladas que quiero dar, es que estamos ante un derecho fundamental, lo cual, entre otras muchas cosas, implica que no necesita una norma
de desarrollo para su ejercicio. Se puede hacer, no tenemos que pedir permiso para vivir, podemos vivir, eso espero. La otra cosa es que uno no necesita una norma que le regule, sino solamente la norma debe regular los límites. Y es el límite del orden público que el artículo 3.1 de la Ley Orgánica señala que está constituido por los derechos de los demás, las libertades públicas y la protección de la seguridad, la salud y la moralidad pública. Con lo cual, cualquier límite al ejercicio del derecho de libertad religiosa tiene que estar amparado y justificado por estas causas, según dice la ley y también nuestro alto tribunal. Esto implica que hay unos principios para la actuación, legales y judiciales, que son este de la laicidad, que estamos en un Estado laico, neutral ante el hecho religioso, el principio de la cooperación y de la no discriminación, pero también de la interdicción de la arbitrariedad. Por ejemplo, esto es muy importante ante la gestión municipal, que gozan del criterio de la arbitrariedad también para establecer, bueno, si aquí van a haber más escuelas, cómo ordenar el territorio. Bueno, pues aquí hay cierto límite. Esa arbitrariedad a la hora de legislar no puede afectar al derecho fundamental de la libertad religiosa, sino que tiene que moverse con criterios de proporcionalidad y de necesidad, lo cual implica que la intervención de cualquier tipo de administración debe ser lo menos restrictiva posible con el derecho y, además, se ha de justificar esa restricción y motivar. Una visión protestante. El segundo punto que quiero decir es que, por lo cual han surgido ciertos problemas, es el crecimiento de la pluralidad religiosa, yo hablo desde el punto de vista protestante, en los últimos años. Unos datos en 1968, 166 lugares de culto, hoy pues existen más de 3.400 lugares de culto evangélicos en España, de los cuales 2.700 están registrados en nuestra federación. Este incremento hace ver que antes era un fenómeno muy pequeñito y ahora casi en cada población pues puede haber una comunidad evangélica, y si no la hay evangélica la habrá musulmana, judía o de lo que sea, con lo cual esto pues produce cierta inquietud en algunos supuestos. Aspectos positivos que hemos tenido. Tenemos que señalar, y esto es importante porque yo destaco los problemas, que estos problemas no revelan que hay un problema generalizado, grave de convivencia en España. Las confesiones religiosas, sobre todo las minoritarias, hablamos con frecuencia, nos llevamos bien, nos tomamos un café si la religión se lo permite, o si no, pues un agua mineral con gas, que creo que eso lo permite a todos. No hay ningún problema. Y tampoco, en general, en los ayuntamientos y en la administración. No podemos hablar de un gran problema de conflicto. Sí hay algunos que emergen, pero no lo son. También hay que citar en su aspecto positivo la nueva regulación de la comunicación de la apertura responsable, que por una reciente ley que yo creo que por impulso nuestro hace un año, pues el ministro se comprometió a tirar adelante de que la licencia de apertura para establecer un lugar de culto no sea el trámite administrativo que se necesita, sino la comunicación responsable, la declaración responsable de esa apertura, cumpliendo las medidas de seguridad que marca la legislación. Creo que eso nos puede aliviar una buena parte de los problemas. Sin embargo, hay que decir que tenemos unos retos y unas dificultades que en los últimos tiempos están creciendo, quizá porque también el número de evangélicos o de otras confesiones está también creciendo. Aquí señalo un punto que no debemos perder de vista, y es que las confesiones minoritarias tienen un punto de partida histórico y social desfavorable. Todavía esta situación persiste y nos afecta a todos. No lo podemos obviar, no podemos dar por superada esta situación. Se ve mal, yo he tenido que justificar. Pero ¿usted de dónde es, que habla tan bien español? De Vallecas. Cago en la mar. Bueno, ya se nota. Tienes que decir un taco, como el apóstol Pedro, para que te identifiquen. Bueno, pues esto es un poco que hay aquí. Partimos de eso y eso nos sigue afectando. Otro problema que incide es que hay una carencia en el desarrollo de la normativa legal. Una excelente Constitución, mejorable, pero bueno, está bien. Una buena ley de libertad religiosa, ¿la cambiamos, no la cambiamos? Oiga, no, cúmplala.
Esto es lo que nosotros decimos. Hay una carencia de una normativa y una ausencia de desarrollo, y persisten prejuicios. Y luego, este es otro punto para mí importante, hay una falta de armonización de la normativa urbanística con la de la libertad religiosa. Los ayuntamientos y los gestores municipales han sido formados en cómo ordenar su territorio y hacerlo lo mejor posible, pero no siempre han sido formados en los aspectos de libertad religiosa, y esto hace que se produzcan choques. Y esto ha producido un incremento de prácticas inadecuadas, requisitos injustificados para la licencia, aplicación incorrecta de la analogía. Si esto se lo pido a un bar, pues a una discoteca. Yo siempre cito este asunto, que un lugar de culto de 40 personas en San Fernando nos pidieron 6 váteres, donde yo me reunía, porque vivía antes en San Fernando. Y digo, ¿por qué 6? Porque es el mínimo que pido en las discotecas. Bueno, pues usted no me puede comparar con una discoteca. Vaya a la Almudena y mire cuántos hay, y entonces luego me lo dice usted a mí y me aplica la proporción del número de fieles que caben allí y al número de fieles que entran aquí. Bueno, tuvimos que firmar que, aunque solo teníamos 2 para 40, que solo nuestros cultos iban a durar 1 hora para irnos a orinar a casa. Lo último no lo pusimos en esta. Bueno, también a veces se sufre por la arbitrariedad y ciertas medidas de discriminación encubierta que quedan aquí. Porque ahora la discriminación no es directa. No te dicen por ser evangélico, te dicen como en Bilbao. No voy a permitir a nadie en el centro a partir de ahora. Claro, pues las parroquias católicas ya están, y hay muchas también evangélicas que están, pero te limitan el acceso a los demás. ¿Por qué no quiere usted que sea en el centro? Oiga, porque yo así lo decido, que soy el gestor municipal. Oiga, pues eso no está basado en algo, en un límite adecuado para la libertad religiosa. Entonces, también hay que citar que algunas congregaciones religiosas, evangélicas entre ellas, se lo ponen difícil a los gestores municipales. Y entonces esto hay que señalar que no puede ser tampoco. Entonces, nuestra federación está para trabajar para que se cumplan las cosas y para que haya buena relación por ambas partes. Y en ocasiones nosotros también somos los culpables. Propuestas de mejora. Respeto a la ley y a las confesiones. Es muy curioso que pida el respeto a la ley. Ayer mismo la policía parece que entró en un lugar de culto en Badalona desalojando a los fieles que estaban allí en pleno culto para comunicarles que por quejas de los vecinos ese lugar estaba siendo clausurado. Creo que eso, no he analizado el asunto, todavía no tengo la información, pero pudiera ser constitutivo de un delito, de interrumpir una celebración religiosa. No me cabe en la cabeza que eso lo hubiera hecho en ningún templo católico, sino que allí se han refugiado hasta delincuentes porque iban huyendo de la justicia y han tenido que parar, pedir permiso, a ver si lo podían hacer de buenas maneras para que estas cosas se puedan realizar. Bueno, pues quizá no tanto, pero un poquito, ténganos un poquito en cuenta. Y pedimos también la regulación estatal de los requisitos para el establecimiento de lugares de culto, de manera igualitaria y objetiva. Esto no se suele cumplir. Se dice, bueno, aquí tenemos una regulación para la iglesia mayoritaria, vamos a hacer otra para estos otros. Nosotros creemos que en España tiene que haber igualdad de derechos. ¿Se debe tratar a las personas de manera diferente? Sí, en sus peculiaridades, pero no en sus derechos y obligaciones, que básicamente tienen que ser los mismos. Y nosotros pedimos... Sin que constituya delito, 2 minutos. 2 minutos, muy bien. Vamos a ver si coincide con el mío. Declaración... Sí, no. Sí coincide. Estamos, lamentablemente tiene razón. Declaración de compatibilidad. Lo que pedimos es una declaración de compatibilidad general del uso religioso con otros usos, salvo causa justificada. Salvo causa justificada. Algunos no quieren estar en lugar... Mira, este ves, tiempo agotado. Algunos no quieren estar en un lugar industrial. Me parece correctísimo. No es el lugar más adecuado. Pero para otros les resulta barato el terreno, pueden hacer... Pues bueno, vamos a buscar cierta flexibilidad. Ahora, si ese lugar donde estás pues está al lado de una industria contaminante y hace peligroso que estés, o no sé qué situaciones justificadas, pues eso se señala y entonces ahí no puede establecerse un lugar de cultos. Generación de instrumentos, lo último, de diálogo, de participación para las confesiones en los municipios. Esto para mí es la clave. Tienes que darle lugar. Y a veces son las confesiones las que se encierran. Yo he visto una iglesia que fui allí, iba a la inauguración de una y me di cuenta que cuando parábamos de cantar oíamos
seguíamos oyendo cantos. Y es que al lado ponía colchonería y era otra iglesia. Y digo, oiga, ¿pero por qué? Me entré allí a verlo, digo, ¿por qué hacen esto así? Y dice, es que si ponemos colchonería no nos pasa nada. Pero si no nos van a echar porque somos africanos. Esto no puede ser. Que pongan iglesia, que lo hagan bien, y si hay que echarles, que les echen, pero que participemos todos de modo constructivo en que tengamos unos municipios, unas comunidades autónomas y un Estado mejor, más tolerante y más justo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariano. Me sabe muy mal, discúlpame, querido amigo Mariano, pero tengo que cumplir con mi labor por encima de todo, porque podría estar escuchándote mucho tiempo y es más, si no hubiera preguntas, pudiera estar dialogando contigo 3 mesas redondas como esta. Pero continuamos con la mesa redonda. Tengo el placer de presentar, en segundo lugar, a la cuota femenina de esta mesa, que se corresponde... Menos mal que hay una cuota femenina. Absolutamente bien representada está en este momento la Federación de Comunidades Judías, que no israelitas, judías de España. Carolina es amiga y es la directora de la Federación, con la que he tenido ocasión de trabajar ya en muchas cosas en este poco tiempo que llevamos en la subdirección general, y es un placer tenerte aquí. Te doy la palabra diciéndote que si pudieras renunciar a alguno de los 10 minutos y no tuviera yo que sacar ese cartel, te lo agradecería. Gracias. Voy a leer y va a ser menos de 10 minutos, estoy segura. Buenos días a todos. Muchas gracias. En nombre de la Federación de Comunidades Judías quiero en primer lugar agradecer al Observatorio de Pluralismo Religioso y a la Fundación Pluralismo y Convivencia la organización de este congreso y la invitación a participar en esta mesa. Para nosotros es muy importante estar hoy aquí. Sabemos que es en el ámbito municipal donde el derecho a la libertad religiosa se efectúa y desarrolla en su mayor plenitud. Y por ello la labor que viene realizando el Observatorio ha sido y es fundamental para que este derecho que nos asiste a todos pueda realmente ponerse en práctica día a día. Las guías y recursos editados por el Observatorio recientemente representan para nosotros un gran paso, un puente entre las confesiones y quienes gestionan de forma directa este derecho. La Constitución española, la Ley de Libertad Religiosa de 1980 y el Acuerdo de Cooperación entre el Estado y las distintas confesiones componen el marco legal que nos permite vivir con pleno derecho y totalmente integrados en el seno de la sociedad. Las autoridades nacionales han ido tomando en consideración las reivindicaciones de la Federación de Comunidades Judías sobre temas relativos a la ley judía y por ello la creación y el buen funcionamiento de la Fundación Pluralismo y Convivencia y también de la Subdirección de Relaciones con las Confesiones son de suma importancia. Los judíos españoles nos sentimos muy agradecidos por todos estos avances y estos pasos. El diálogo con el Estado es fácil y fluido, pero aún quedan flecos por los que trabajar con los distintos niveles administrativos que permitan el desarrollo y puesta en práctica de algunas cuestiones de suma importancia para nosotros. Por ejemplo, las oposiciones y exámenes en instituciones públicas en días festivos del calendario judío o los sábados, el estatuto para las personas que acompañan a los agonizantes, la atención religiosa y alimenticia en cárceles, centros sanitarios y cuarteles son algunos de los ejemplos en los que todavía seguimos trabajando. Para poder ejemplificar algunos de estos casos, me gustaría contextualizar la situación de la comunidad judía española. Como sabéis, o si no, os cuento, la comunidad judía es hoy día aquí en España una comunidad pequeña de alrededor de no más de 45.000 personas, organizada en comunidades constituidas sobre todo a finales de los años 70 y distribuidas alrededor de la geografía con presencia fundamentalmente en Madrid y Barcelona, la costa del Levante, la Costa del Sol y luego Ceuta, Melilla, Canarias y Mallorca. Por lo tanto, hablamos de comunidades e instituciones relativamente pequeñas con estructuras también muy limitadas. Algunas de estas comunidades han tenido en los últimos años un alto crecimiento poblacional, que ahora no tenemos datos, pero podremos decir que comienza a disminuir, sobre todo producto de la crisis que estamos viviendo.
Y son las propias comunidades locales las que, en contacto directo con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, tratan los temas de mayor interés para cada una de ellas. Algunas de estas cuestiones se han ido desarrollando o arreglando de forma satisfactoria, pero es verdad que muchas veces este buen funcionamiento es producto de la buena voluntad de las partes y no del marco legal que tenemos. Voy a hablar de dos temas que son de gran preocupación para la comunidad judía española y que tiene que ver con los cementerios. Tanto el hallazgo de necrópolis judías antiguas o los entierros actuales son ambos de un interés crucial por la tradición y la normativa judía a este respecto. ¿Cuál es esta norma singular? La halajá, que es el compendio de leyes y costumbres que rigen la vida judía. El término halajá viene de la palabra hebrea aloj, que quiere decir caminar, y por ende senda o camino, y se debe a que la halajá es la que marca el camino, la senda a seguir. Técnicamente la halajá se compone de normas, leyes y costumbres, y entre ellas, hablando del tema de los cementerios, está la que indica que las personas fallecidas deben recibir sepultura eterna. Por una parte, durante los últimos años, excavaciones realizadas en distintas regiones, con motivo de construcción de carreteras, edificios o simples descubrimientos arqueológicos, han dado lugar a hallazgos de necrópolis judías de la Edad Media. Algunos de estos descubrimientos, una vez constatados por arqueólogos e historiadores, han sido notificados a la Federación de Comunidades Judías. Para estos casos, la halajá, la norma por la cual nos guiamos, nos indica que los restos hallados no deben ser tocados ni sacados de la necrópolis y en todo caso deben ser reenterrados en el mismo sitio. Pero también la halajá prevé, en hebreo se dice dina de malcutó a dina, que traducido a lo más cercano a términos jurídicos, quiere decir que si no es posible aplicar la halajá por prevalecer una ley local, se deberá buscar la solución más afín que nos permita cumplir con el objetivo último, que es el descanso eterno de los muertos en un cementerio judío. En cada uno de estos casos, nuestra institución, como representante de los judíos españoles, se ha encargado de negociar una solución viable con los municipios involucrados para que se respeten tanto los preceptos judíos como las normativas vigentes y las necesidades propias de cada una de las poblaciones. Recordemos que en el Acuerdo de Cooperación con el Estado de 1992, el acuerdo reconoce a los cementerios judíos como lugares de culto y en su artículo 13 indica que el Estado y la Federación de Comunidades Judías colaborarán en la conservación y fomento del patrimonio histórico, artístico y cultural judío que continuará al servicio de la sociedad. Además, y como consecuencia de los distintos casos acaecidos, en el año 2007 la Federación de Comunidades Judías elaboró un protocolo de actuación específico. Este protocolo base se ha utilizado en algunas de las ocasiones que han ido surgiendo estos últimos años y tiene como fin evitar la profanación de los cementerios que fortuitamente hayan sido encontrados. Básicamente el protocolo contiene 3 puntos clave: que los municipios se comprometan a informar a la Federación de posibles restos judíos en excavaciones antiguas, que los arqueólogos e historiadores especialistas estudien el yacimiento y confirmen en su caso que esos restos son judíos, y que en el caso de serlo, se contemple en primer lugar la posibilidad de mantener dichos restos en el mismo lugar y solo en caso excepcional acordar el traslado y el reenterramiento, ya sea en una parcela en el mismo municipio o en un cementerio judío cercano. Este protocolo fue presentado y avalado por el Ministerio de Justicia y también presentado a la Federación de Municipios en el mismo año, en 2007. La realidad hoy en día es que cuando aparece un nuevo hallazgo y la Federación toma conocimiento del mismo, comienza un proceso de notificación e información a todos los niveles de la administración pública. Hay que hablar a muchos niveles para poder concretar e iniciar el proceso. Es importante indicar en este sentido que la Federación no siempre conoce los hallazgos de forma directa, porque muchas veces los ayuntamientos no saben que deben dirigirse o que podrían dirigirse a la Federación para evitar cualquier polémica posterior. En otras ocasiones, como en Toledo, Barcelona y Lucena, hay gestiones que llevaron más tiempo, involucraron a varios niveles de administración pública y se evidenció tanto las normativas existentes como el interés particular o no de resolución de los casos.
En otras necrópolis, como en Valencia y el Frago, se resolvieron muy rápidamente y de forma eficaz. En el caso específico de Toledo, cabe destacar que finalmente se firmó un protocolo de actuación con la Junta de Castilla-La Mancha para futuros casos y que compromete a que en futuras excavaciones la Federación tenga noticia inmediatamente. Pero si hay un ejemplo de colaboración, entendimiento y cooperación, es el caso de Ávila. En octubre del 2012, la Federación recibió notificación por parte del Servicio de Cultura de la Junta de Castilla y León que producto de unas excavaciones para construir un colector se hallaron restos en un cementerio antiguo. Fue un hallazgo casual que confirmó lo que muchos historiadores ya apuntaban, pero que sin embargo hasta ese momento no se había podido verificar, que el cementerio judío datado entre los siglos XII al XV estaba en esa zona. De forma inmediata, el Ayuntamiento de Ávila consideró públicamente el gran valor patrimonial y turístico que este hallazgo podía tener para la ciudad y a través de la Consejería de Turismo se comenzó a proyectar la forma más idónea para proteger este hallazgo. Todo el proceso parece complicado, porque a pesar de haber estado involucrados varios niveles de la administración pública, equipos de arqueólogos, empresas constructoras, historiadores, rabinos, voluntarios, plazos de entrega, finalización de obra, lo importante radicó en que todas las partes compartieron el mismo objetivo, resolver la situación de la mejor manera. En Ávila todos estuvimos de acuerdo en superar barreras, entender y comprender singularidades para llegar al mejor resultado posible. Por otro lado, y ya para finalizar, está el tema de los cementerios actuales de hoy día. Nuestra preocupación es acerca de los judíos que hoy en día fallecen en las distintas ciudades de España, donde no siempre tenemos cementerios para poder enterrarlos. En España existen cementerios judíos en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Gran Canaria, Ceuta, Melilla y Palma de Mallorca. Algunos de ellos, como el caso del cementerio judío en Madrid, son de gestión privada o por cesión municipal, o algunos privados, como el caso de Málaga. Pero si bien somos una comunidad pequeña, tenemos varias comunidades en distintos puntos donde el aumento de la población ha sido significativo, con lo cual esto repercute en la necesidad de obtener cesiones de parcelas en los cementerios municipales para el enterramiento judío. Como he dicho antes, el Estado reconoce el derecho de todos sus ciudadanos a recibir servicios funerarios de acuerdo con sus convicciones religiosas, dentro de los límites establecidos por la ley. Lo mismo la ley orgánica y lo mismo el acuerdo de cooperación, donde se reconoce a la comunidad de judías pertenecientes a la Federación el derecho a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos. ¿Ya termino? Muchísimas gracias. No. En muchos de estos casos, y eso que estoy corriendo, en muchos de estos casos, más allá de todo este marco legal que nos circunda, pero no me pongas nerviosa, dependemos de la buena voluntad, otra vez. Y tal como dijo Mariano, tenemos el marco legal que todavía es posible de desarrollar. Es verdad que tenemos mucho por desarrollar en el marco legal, pero es verdad que existe un marco legal y lo que pedimos es que se cumpla. Para terminar, finalmente, más allá de marcos legales y buenas voluntades, yo creo que para seguir construyendo una sociedad más desarrollada, más plural, necesitamos educación, básicamente. Educación no solamente entendida como educación en los centros de enseñanza, sino el mero hecho del aprendizaje, aprender del otro, conocer al otro, conocer sus singularidades. Y eso es lo que creo que en España nos va a ayudar a seguir desarrollando esta hoy por hoy plural sociedad que tenemos y en la cual vivimos. Nada más. Muchas gracias. Interesantísimo, interesantísimo, pero yo tengo que seguir haciendo mi labor porque de tiempo tenemos que ir constriñendo, no tenemos todo el día. Doy la palabra ahora a la Comisión Islámica de España, que está representada por dos secretarios generales, en concreto Riay Tatari y Munir Benjeyun. Voy a pediros contención y sé que además, en concreto, la Comisión Islámica de España tiene muchas cosas que decir. Con lo cual, me gustaría afirmar que esto no se agota aquí. La Fundación y el Observatorio tienen una página web
Con lo cual, si hay algunas cosas que se queden sin decir en la exposición, no pasa nada, porque a buen seguro, trasladadas al director y a mis compañeros de la Fundación, las podrán colgar convenientemente en la página web. Por favor, pido, dentro de la dificultad que tiene ejercer esta situación, porque lo que pediré al final es el doble de tiempo para la próxima mesa redonda que me toque moderar, pero como tenemos lo que tenemos, pido contención. Tienen que dividir el tiempo. Vamos a dividir el tiempo como hacen las confesiones religiosas, no multiplicándolo por 2, pero casi, pero por favor tendré que contarles rápidamente. Profesor, don Riay Tatay. Muchas gracias, Ricardo. Primero, agradecer de verdad a la organización en todas sus ramas para ahorrar tiempo y especialmente a los participantes, que es un indicio muy importante del interés que pone tanto las personas que estamos trabajando en este campo como también la parte académica. La parte académica ayuda mucho para también hacer llegar este mensaje. Yo voy a limitarme a unos puntos claves porque el gobierno local es donde se desarrolla la mayor parte del acuerdo de cooperación del 92. Las mezquitas, las comunidades, ahí incluso también el cementerio, hasta incluso la exhibición del IVA en su momento, cuando ya tengan un lugar de culto, en este caso mezquita, en el lugar, en el municipio. Por lo tanto, yo creo que es muy importante ver la aceleración que hemos tenido desde la firma del acuerdo hasta ahora. Casi no había una presencia considerable, pero ahora sí. Hay algunos municipios con también un porcentaje de 10 o 20%, como Terrassa, por ejemplo, en Cataluña. Por lo tanto, es importante dar esta consideración a este punto de la presencia de la diversidad, especialmente ahora estoy hablando de los musulmanes, y tratar de, como huéspedes nuevos, acercar el ayuntamiento a estos huéspedes nuevos. Pero, sin embargo, también hay una parte muy importante de las personas musulmanas acercarse también al ayuntamiento y cumplir perfectamente las leyes, porque cuando la administración local ve un entendimiento de las personas que están trabajando en su municipio, inmediatamente se acercan. Pero a veces hay un estereotipo determinado que puede gobernar a algunas personas en algún ayuntamiento, o también un aislamiento, creando un poco de gueto de alguna parte de recién llegada, por ejemplo, de los musulmanes. Esto hace falta construir puentes de acercamiento, construir, yo le dije un día en Murcia, un señor, ¿por qué no lo invitáis al alcalde a una fiesta de las dos fiestas grandes que tenemos? Dice, bien, lo hacemos. Y de repente, el mismo día de la fiesta después de Ramadán, me llamo, señor Tatari, esto le hemos invitado al alcalde y a todos los concejales. Sin embargo, nadie vino a asistir Dice, no pasa nada. Por favor, ¿habéis preparado dulces? Dice, sí. Entonces, llevar parte dice, mira, hemos echado de menos a ustedes en la fiesta nuestra. Y veréis, la fiesta siguiente, después de 70 días, fueron inmediatamente tanto el alcalde como también los concejales enteros del ayuntamiento. Creo que actuación como esta puede ayudarnos para el futuro, para construir estos puentes de paz, porque la cuna auténtica de la convivencia está en el municipio. En el municipio se puede construir la paz social, se puede construir la convivencia sana y pacífica, y se puede también desarrollar plenamente el acuerdo de cooperación y vivir todos juntos, construyendo este país, compartiendo nuestra vida común. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Es verdad que los dulces son fantásticos. A mí me los han dado también, incluso yendo. Munir Beneyún es secretario general de la Comisión Islámica de España y presidente de FERI. Te pido, por favor, que en la medida de lo posible, lo más breve. Sé que tienes muchas intentaré, cosas que pero no decir. te prometo nada. Yo prometo que tendré que ir parándote. Te pido que lo entiendas. Muy bien, Pero, vale. por favor, gracias. Bismillahirrahmanirrahim. Bueno, en primer lugar, por mi parte también, pues agradecer a la Fundación, al Observatorio, a los patrocinadores, a los colaboradores, a Casa Árabe, a todas las personas que estamos aquí, por haber hecho realidad de que realmente se celebre el primer Congreso Internacional sobre la gestión de la diversidad en el ámbito municipal. Gracias por haber brindado una oportunidad de verdad que es muy, muy valiosa para nosotros, los representantes de la confesión, de estar cerca de experiencias de municipios y de ciudades donde se ha ejercido pues, esa gestión, como la de Toronto, Londres, Singapur, y también pues, estar también cerca de las experiencias en nuestro país, como lo que se ha expuesto en la mesa anterior, en Barcelona, en mi ciudad Murcia, y Málaga, Ceuta, y en todas esas ciudades donde realmente se ha hecho. Seguramente que nos va a servir de reflexión para ver realmente lo que se ha hecho y lo que se debe hacer. También creo que es muy importante y muy necesario también escuchar también a las propias confesiones y ver la visión de los representantes de las confesiones sobre la gestión del pluralismo, porque realmente somos nosotros los que estamos ahí, lo que vivimos el día, y creo que desde ahí pues, se ve claramente pues, la importancia de esta mesa redonda, en la que tengo el gusto también de repartir y compartir con muchos hermanos representantes de la confesión, de otras confesiones, hermanas también. Hablaré y me centraré pues, en lo que me corresponde a mí, Dios mediante, inshallah, pues, en lo que me concierne como representante de la confesión musulmana en este país, y intentaré fijarme, pues, como me ha pedido la organización de esta mesa, pues, en las principales dificultades en relación con el ejercicio de libertad religiosa en el ámbito municipal, y después pues, dejaré en el aire, con el permiso de todos ustedes, pues, unas reflexiones que espero que sea de utilidad y que sirva por lo menos para que se tenga en cuenta o en consideración a la hora de elaborar algunas políticas de gestión de la diversidad en el ámbito municipal. Como bien sabéis, pues el pluralismo religioso, ya se dijo ayer, se dijo también hoy, que es una realidad evidente y cada vez está más presente en nuestra sociedad. En este país el Islam ha convivido, como bien sabéis, y la historia lo dice, ha convivido durante más de 800 años con todas las demás confesiones, y la historia es mejor testigo de aquella época dorada de la civilización islámica. Se dio el mejor ejemplo a la humanidad de cómo se ha gestionado la diversidad y cómo se ha respetado el ejercicio de los derechos de la libertad religiosas entre todos los ciudadanos de aquella época. Hoy día viven en España más de 1,5 millones o 2 millones, poco importa, de musulmanes, y están inscritas en el registro de identidad religiosa pues, más de 1.000 comunidades islámicas en mezquitas. Hace 20 años los musulmanes hemos firmado un convenio, un acuerdo de colaboración con el Estado español, en la que nos sentimos realmente muy orgullosos con el contenido y el articulado de este acuerdo. Y la verdad nos sentimos afortunados y orgullosos porque no hay otro país en el mundo que haya firmado un semejante acuerdo con otras confesiones. Un acuerdo que podemos considerar, y ya se ha valorado en otras mesas en la celebración del 20 aniversario del acuerdo, que es muy bueno, ya que recoge en su articulado diversos y importantes derechos, como el derecho de abrir lugares de culto, de recibir clases de religión islámica en los colegios, de recibir asistencia religiosa en centros penitenciarios, hospitales, etcétera, etcétera. Pero nos cuesta y nos enfrentamos, a pesar de todo eso, con una realidad dramática, que es la falta de los mecanismos de cómo desarrollar estos acuerdos que, por desgracia, pues, lo están dejando a unos importantes acuerdos y importantes derechos pues, en unos simples buenos acuerdos sin efecto de ejecución. También debemos saber que el Islam de hoy no es el que hace 20 años, la realidad ha cambiado, el cambio sociológico, las necesidades también pues, deberían cambiar bajo nuestro punto de vista. Se requiere, como bien sabéis, pues, una atención especializada, una normativa, ese reglamento para la instauración de los lugares de cultos, se requiere pues, cementerios municipales, servicios funerarios, alimentación adecuada de halal en todos los ámbitos.
y en centros penitenciarios y las Fuerzas Armadas y todo eso. Sin embargo, si preguntamos y haciendo un diagnóstico de la realidad, pues preguntamos qué es lo que realmente se ha hecho frente a todo eso para llevar a cabo y a la práctica todas esas necesidades por parte de los municipios y cómo se debe solucionar y gestionar los ayuntamientos todo eso. Nos encontramos de que realmente poco se ha avanzado, es la realidad, porque pensamos que hay un desconocimiento tremendo de la nueva realidad por parte de las administraciones a la hora de abordar los mecanismos adecuados necesarios para una mejor gestión. Y esta es una de las dificultades, que es el desconocimiento y la falta de sensibilidad. No hay una visibilidad clara de la nueva realidad por parte de los ayuntamientos, que debería exigir a las administraciones una toma de conciencia y puesta en marcha de las medidas que garanticen a un tiempo el ejercicio del derecho a la libertad religiosa y la cohesión social. La segunda dificultad es no tener en cuenta, ya se dijo aquí en esta mesa, a las mismas confesiones a la hora de abordar unas determinadas políticas. No se hace participar a las confesiones en la toma de medidas previas que van a afectar directamente a la misma, lo que genera, desgraciadamente, pues lo que estamos viendo, los indeseables para todo, que es los conflictos, la exclusión, los guetos y el rechazo social. La participación ciudadana y la intervención en la vida social, política y pública de las confesiones es muy importante. Ya se dijo también ayer y se insistió en ello, y primordial para que haya una buena sintonía ciudadana. Pienso que si se haría una correcta integración de la ciudadanía y la gestión de esa pluralidad, pues esto nos llevaría sin duda a que haya una mejor gestión e evitaría muchísimos conflictos innecesarios. Otra tercera dificultad que podemos tener, que es el vacío que existe respecto a eso, el vacío legal y la ausencia de una determinada política en común, territorial, de gestión de la diversidad en los municipios, lo que conllevaría a que cada municipio adopte su política propia y a veces sobresaltando unos derechos fundamentales contemplados en nuestra Constitución española. Es decir, se establecen normativas que son, bajo nuestro punto de vista, inconstitucionales, normativas que hacen mucho más complicado y difícil el desarrollo y el ejercicio de unos derechos fundamentales de unos ciudadanos de otra confesión, cuando en realidad las administraciones lo que deben fijar sus tareas en poner los mecanismos necesarios para facilitar el ejercicio de esa libertad religiosa y no complicarlo. Podemos hablar de muchos casos que estamos viviendo día a día como musulmanes, casos de varios ayuntamientos que se han puesto a reglamentar la gestión pública, lo que ha producido consecuencias en caso. Voy a mencionar algunos casos, intentaré. Hay algunos ayuntamientos que han optado de aislar, ya se dijo también aquí, a los lugares de culto fuera de la ciudadanía y del casco urbano, obligando a que se vayan a los polígonos industriales y zonas rurales y las afueras, creando lo que bien sabéis, los guetos y los aislamientos y la exclusión total social de los musulmanes o de las confesiones en general. Casos de otros ayuntamientos que han optado y han decidido aplicar a los lugares de cultos, como dijo Mariano, pues comparando las actividades de culto con la actividad de ocio y aplicando el reglamento de discotecas y bares, cosa que es contradictoria y también pues, se impedir también la atención de algunos centros de salud del municipio, de algunos municipios, a personas de otra confesión por el hecho de llevar una vestimenta diferente y no la de costumbre por la sociedad española, en este caso pues el hijab. Tenemos en Murcia pues hace 3 o 4 semanas un caso en un municipio de una mujer musulmana que tenía que ser atendida en un centro de salud y el centro de salud le impide que le haga la fisioterapia basándose en que el velo es antihigiénico y no puede entrar en una sala donde hay una fisioterapia, donde tiene que hacer fisioterapia. Pues vetar también la entrada a mujeres y a niñas musulmanas en espacios públicos, a mujeres en general en espacios públicos como con el burka o el hijab. Estoy hablando del caso que sabéis todos ustedes que ocurrió en Cataluña.
y que lo que hizo, pues rechazo social, alarma social, cuando realmente había solamente 3 mujeres que llevaban el burka en este municipio, y se armó lo que armó, lo que salió perjudicado, por supuesto, en este caso, pues la imagen del Islam y los musulmanes en este país. Impedir también lo que ha dicho, pues la entrada a clases o pasar exámenes a niñas musulmanas españolas nacidas en España, educadas en colegios españoles, por el simple hecho de llevar un vestimenta diferente que es el velo. La última normativa que sacó el Ayuntamiento de Bilbao, en la que la Comisión Islámica FERED y las demás confesiones pues, hemos recurrido y estamos en los tribunales con el Ayuntamiento de Bilbao para impedir el cumplimiento del reglamento que se hizo no en la luz del día, se hizo a espaldas de los musulmanes sin consultar con los musulmanes, y el caso es que estamos enfrentados innecesariamente con un ayuntamiento, cuando realmente lo que debemos estar haciendo es trabajar para facilitar y desarrollar cosas que son importantes para los ciudadanos españoles de este país. Me temo que tengo que retirar la palabra, no sin antes dándole las gracias, y en todo caso seguro que hay preguntas que posteriormente podemos responder. Si me deja 3 minutos, un minuto más. Abordaría pues por lo menos... Pues, un minuto más, enunciar simplemente, por favor, Munir. Bueno, pues dejaría las reflexiones que me gustaría que se quedaran aquí para abordar vamos, una gestión de diversidad con las confesiones. Yo creo que es necesario contar con las confesiones para la gestión de cualquier municipio y hacer participar los vinculados y afectados directos que son las propias confesiones. 2. Los lugares de culto deben cumplir las condiciones mínimas y adecuadas de considerarse como un lugar digno, es decir, que haya mejor equipamiento religioso bien indicado, ubicado y no en las afueras. No estamos hablando de mezquitas con miranete, ni muchísimo menos. Estamos hablando, la mayoría de las mezquitas que existen aquí, el 99% son garajes, mezquitas que no cumplen ni siquiera la condición, y a pesar de esas condiciones están rechazadas por la sociedad, parte de la sociedad y por algunos ayuntamientos. No se debe segregar territorialmente a un lugar de culto de la ciudadanía. El gueto, ya sabéis que es un grave error que tendrá consecuencia negativa no para los musulmanes solos, sino para la sociedad en general. Que se reserven parcelas para los cementerios, voy a ir saltando cosas porque ya como hay correo electrónico, pues enviaremos en correo electrónico. Que se trabaje para que haya un espacio multicultural en los hospitales, en centros penitenciarios. Los musulmanes en los espacios comunes no somos tan complicados a la hora de rezo. En los hospitales y tal, con una sala vacía, sin sillas, sin nada, pues podemos hacer perfectamente nuestro deber religioso. Que haya una adecuación en lo mínimo de halal, normalización de halal, mataderos municipales al sacrificio musulmán, incorporar la enseñanza de las confesiones firmantes del acuerdo cuando exista una demanda. Otra cosa también, pues el tema de la islamofobia y los casos que se están creciendo últimamente, que es algo asombrante. Partidos políticos que están teniendo una tendencia islamófoba están ganando votos y la derecha está ganando votos. ¿Por qué? Porque ve que en el Islam y la islamofobia es un plato rico para atraer votos. Estamos viendo pues, los casos de la quemadura de algunas mezquitas. Todo eso pues, se debería afrontar, como se bien dijo, pues, mediante pues, la educación y de revisar también los libros de textos, que es algo muy importante porque la historia sobre el Islam y los musulmanes que se daría en el colegio pues es tremenda. Ese Islam invasor, esos musulmanes que vienen a quitarnos el país, que nos lo quitaron, todo eso está en los libros de texto de nuestros niños, que fomenta el odio hacia esto. Todo eso se tiene que revisar, todo eso se tiene que trabajar con las confesiones para ir avanzando. El registro de los delitos, estamos hablando de esto, el registro del delito del odio, que no existe y no hay un registro. Menos mal, gracias incluso a Raúl. Tengo que retirarte la palabra, porque me está pasando que por un minuto más, Termino, pues agradecer y aplaudir una vez más. Yo soy quien quiero agradecer el esfuerzo de síntesis y la presentación. Gracias. Aplaudir el trabajo, no trabajo mío, porque todavía no hemos hecho absolutamente nada, que no queda un largo camino, pero aplaudir el trabajo del observatorio, de usted también y de todos los que están aquí, que han podido hacer realidad, por lo menos hacer llegar nuestra voz a otras ciudades y también conocer. Muchísimas gracias. Y siento haber tardado, pero me dijeron 15 minutos. Gracias. Me dijeron 15 minutos y preparé para 15 minutos.
Y es verdad que eran 15 minutos e incluso para un defensor de la libertad de expresión como yo, tener que quitarla duele, pero lo siento, pero lo tengo que hacer. Es lo Cuando que me haya toca pasado según los el 15 guión, minutos ¿eh? pactado. Gracias por el esfuerzo, gracias. El siguiente orador no es Florencio, como pone aquí, es Luis Morente. Es Luis Morente, es abogado, es amigo, es un gran jurista y además trabaja en los intereses y por la Federación de Entidades Budistas de España. Hemos tenido muchas reuniones de trabajo para mejorar la vida de nuestros budistas en España y es un placer tenerte aquí. Como eres el que más a mi derecha está y el que más veces me has oído paralizar los tiempos, no te digo nada. Como jurista estás acostumbrado en ocasiones a que antes de empezar te digan vaya terminando, voy a hacer igual, ¿eh? Pues muchas gracias, Ricardo. Van a presenciar ustedes una imagen atípica de un budista, nada serena, sino hablando a toda la velocidad posible, pero espero que comprenda que esto no es la generalidad. Bien, dicho esto, voy a tratar de centrarme fuertemente en aquello a lo que hemos venido, que es el ámbito municipal. Tenemos que resaltar que a nivel de cualquier ciudadano y de cualquier institución es el ámbito de administración más cercano, por lo tanto, es el que de alguna forma más va a intervenir en nuestra vida y derechos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En este sentido, yo voy a centrar mi intervención, que intentaré que no me saque tarjeta Ricardo, en tres cuestiones. La primera, podríamos hablar del conocimiento. Ya se ha dicho por varias de las personas que me han precedido en el uso de la palabra, que, y significativamente por Munir el último, que hay un desconocimiento todavía importante por parte de determinadas administraciones, casos concretos de funcionarios. Es algo que no nos debe sorprender. A mí un notario, no voy a decir de dónde, recientemente para constituir una comunidad religiosa le mandé lo que llamamos una minuta, no la de cobro, sino donde se pone aquello que se ha de firmar, y me dijo que no sabía que existía, un notario, que no sabía que existía legislación específica para comunidades religiosas, que él siempre aplicaba la ley de asociaciones. Bueno, esto nos da una idea del desconocimiento que todavía se mantiene. Desconocimiento que a nivel municipal en muchos casos ocurre y que tenemos una herramienta magnífica para evitar que esto ocurra y que yo creo que quizá haya que difundirla más, porque hay un portal del observatorio en el cual cualquier persona pincha en una localidad y se entera exactamente de los centros de práctica, de la presencia de todas las religiones, y esto es una herramienta utilísima, que yo creo que la mayor parte de los que están aquí, les agradezco encarecidamente que me dejen expresarme y sobre todo su presencia, espero que lo hayan visitado y si no es así, recomiendo mucho su visita. En primer lugar, conocimiento, saber que existen confesiones minoritarias, saber que esas confesiones minoritarias también tienen unas necesidades, unos derechos, y a partir de ahí vendría el siguiente apartado. Una vez que nos conocemos, lo que es importante es la interlocución, ¿no? La interlocución depende en muchos casos de la sensibilidad personal del responsable de cada administración. Y esto es algo que, bueno, en los casos en los que esta sensibilidad se da, se agradece mucho, pero en los casos en los que no se da, pues creemos que más bien tendríamos que basarnos en una uniformidad fuertemente normativa para que se sepa que hay ciudadanos de diferentes ideologías, de diferentes tendencias y que tienen sus derechos como cualquier otro y, por lo tanto, a partir de ese momento poder hablar. Dentro de esta interlocución se echan a faltar, sin vulnerar competencias que son propias del Estado, algo importante como son los convenios con las administraciones municipales. Estos convenios con las administraciones municipales, fuera de las competencias que la ley atribuye estrictamente al Estado, se pueden dar sobre muy diferentes materias. Un caso paradigmático es la urbanística, en la que entraré a continuación. Y ya me voy a los casos concretos para que no saltarme los 5 minutos. He hablado del urbanismo. Esta es quizá la función más relevante, la función más pegada al suelo y nunca mejor dicho de las administraciones municipales y en la que todavía hay muchísimo por hacer. Cuando se hace un plan urbanístico nunca nos encontramos con que no haya reservas dotacionales para centros de culto, cementerios, etcétera, que son concretos, aislados, motivados por el concretísimo conocimiento del responsable de turno, es decir, parches, cuestiones que ni muchísimo menos solucionan una situación ya excesivamente generalizada. No se ha dado ningún estudio de intensidad poblacional, que es la base para poder hacer los planes urbanísticos, que permita saber
cuáles son las tendencias religiosas o de cualquier tipo de los ciudadanos que deban ser contempladas en los planes urbanísticos. Estos ciudadanos no pueden estar flotando en el aire, están en el suelo como todos, entonces, ni los budistas tampoco, dicho sea de paso, no le evitamos. Entonces, bueno, es importantísimo que estas necesidades asociadas al culto y a la situación sean contempladas. Por supuesto, no se va a hacer una dotación para un centro de culto budista en una población donde hay 1 o 4 o ninguno, pero sí se pueden mancomunar municipios a estos efectos, que es una técnica urbanística que debería ser más utilizada, parto de la base de que es conocida. Esto también pues, lo podemos ya extender pues, a cosas, por ejemplo, como las situaciones ya existentes. Casos concretos que expongo. Y no voy a citar, comprenderán ustedes por esencial delicadeza, de quién o de qué lugares estoy hablando. Una comunidad budista adquiere una finca importante que en el registro pues ya es el tercer propietario que aparece por allí. Ahí hay una serie de edificaciones totalmente consolidadas bajo un punto de vista urbanístico y legal, y a esta, bueno, pues con los anteriores dueños simplemente las administraciones no han hecho nada. Esto se adquiere por una comunidad budista y contra todo derecho, contra toda norma, se obliga a dicha comunidad a gastarse el dinero que no tiene en planes especiales, en planes parciales, en una serie de planes para legalizar. Yo no entiendo que sea ni muchísimo menos necesaria esa legalización, pues las edificaciones ya existentes. No hablamos ya de lo que ocurre cuando hay que hacer nuevas edificaciones. Entonces, en muchas ocasiones, por las administraciones municipales, no digo que esto sea la norma, pero sí se hace seguidismo de una especie de rechazo de lo que no se conoce. Esto es una cosa que es urgente, lo decía Munir, lo comentaba en primer lugar Mariano, que se sepa y que se transmita a las administraciones y a sus responsables que es un derecho fundamental y que es un derecho que no necesita de ese desarrollo, como bien decía Mariano, pero que ahí está y que no se puede utilizar la norma en una especie de fraude de ley para convertir una norma municipal, una ordenanza, en instrumento de persecución religiosa. Esto es algo que debe ser íntegramente rechazado. Debemos congratularnos porque desde la Subdirección General ya en algunas materias que también se han mencionado aquí, como la apertura de centros, esto ya se va a agilizar, ya está agilizándose de una forma muy considerable. También hemos tenido algo que ver las confesiones minoritarias en el hecho de bueno, pues tener esta interlocución y que se sustituya la muy lenta licencia y todo su proceso, cuyo silencio administrativo negativo, por cierto, es todo lo contrario en la práctica, pues por una actuación comunicada, por una declaración responsable que efectivamente viene a paliar muchísimos de estos inconvenientes. Esto por no hablar de las situaciones en las que hemos sufrido, por ejemplo, desahucios en pisos que habían sido utilizados como consultorios, como oficinas, incluso como notarías, vuelvo a lo mismo. No había pasado nada y de pronto, pues cuando lo ha adquirido o lo ha alquilado una comunidad budista, pues ha habido algún vecino bien intencionado que inmediatamente primero ha denunciado que allí había una secta, cosa que no ha tenido ningún efecto práctico. Cuando no conocemos algo, pues lo tachamos de secta, somos así de sectarios. Vale. Entonces, sin embargo, cuando ya ha ido por la vía de la ordenanza municipal, porque esto estaba en un determinado piso, se le ha aplicado una analogía impeius, una analogía restrictiva de derechos que en estricto derecho no se puede admitir. La analogía no se utiliza así. Volvemos a lo de las discotecas, a todas estas cuestiones. Entonces, yo creo que, para no excederme, estos son algunos de los casos en los que las administraciones o en ocasiones no se están enterando o a lo mejor quizá también en torno a mea culpa no hemos sido capaces de transmitirlo. Yo sí abogaría porque se hiciera una amplia campaña de que se escuchara a las confesiones minoritarias. Se les escuchara, se actuara en consecuencia, y aquí ya no me queda, y cierro, para que no me saquen tarjeta, diciendo que tengo que agradecer que una administración atípica donde las haya, como es esta Subdirección General que ostenta en este momento la persona que tengo a mi izquierda, han hecho un esfuerzo de acercamiento, de conocimiento y de posibilismo que, bueno, yo todavía estoy verdaderamente asombrado de que esto se esté haciendo. Esto es un principio, tenemos que seguir por ahí y yo animo a todos a que nos conozcan. Esta herramienta que tiene el observatorio, este portal, es una maravilla. Utilicémoslo y, sobre todo, digamos a las administraciones que existe. Conozcámonos porque conocer es amar. Muchas gracias. Esto no estaba absolutamente preparado, pero sí que hace referencia al diálogo que venimos manteniendo desde la dirección y la subdirección general con todas y cada una de las confesiones religiosas.
Por último, no he tenido que llamar la atención, faltaba un minuto todavía, pero quiero agradecer especialmente la exposición y sobre todo se me está olvidando una cosa importantísima, que son las traductoras, que la tensión que yo estoy metiendo en la mesa la están sufriendo arriba. Gracias. Gracias. Por último, tiene la palabra Faustino López, es amigo y es el director de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para España. My friend, my dear friend, es uno de mis profesores de inglés y que está consiguiendo que consiga hablar inglés no solo con los distintos voluntarios que vienen de todas las partes del mundo, en especial de Estados Unidos, a hacer misiones a España, sino con otras muchas confesiones religiosas que también lo hablan, gracias a título personal, pero sobre todo quiero destacar, yo tenía aquí muchas cosas para decir. Me gustaría decir que es el señor de los 555, ha pasado los 50, tiene 5 hijos y 5 nietos, con lo cual le doy la palabra y pidiendo, por favor, que se aclimate también al espacio temporal que tenemos. Don Faustino, gracias. Yo, como tengo poco que decir, lo voy a decir despacio, como si fuera un budista. Pero no un budista rebelde. Y como tengo un hijo intérprete, voy a ser misericordioso con las intérpretes. Don Ricardo abrió la mesa diciendo 2 cosas, que yo creo que son importantes para todos. Que se está llevando a cabo la mejora de la legislación. Y yo soy testigo de ello, gracias. Y segundo, que la diversidad y la pluralidad complica la gestión. Y hay que ser comprensivos con los gestores, que cuando yo era niño era más fácil, ahora se ha complicado la cosa. Pero yo sé que el esfuerzo de la FEMP y del Observatorio y de la Fundación y de la Subdirección General y demás harán que estos asuntos se resuelvan, si tenemos paciencia, y esto hará que la sociedad española se enriquezca. Mientras tanto, tenemos que ser todos comprensivos y pacientes entre nosotros. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hace un gran esfuerzo para no complicar la vida a los gestores. Y yo solamente voy a hacer 2 preguntas y me voy. Bueno, me voy a callar, porque me la han mandado los técnicos. Yo, como soy maestro de escuela, no entiendo nada de esto. Pero ellos me han dicho, hazle 2 preguntas, y si están mal hechas, culpa de ellos, Ya se ha comentado, pero bueno, lo repito. Me han dicho, aplicar a los lugares de culto la normativa sobre actividades molestas, nocivas e insalubres complica las gestiones. Pregunta, ¿sería posible que a los lugares de culto se les aplicase la normativa relacionada con una actividad religiosa? Me lo han preguntado ellos, a lo mejor resulta que está mal hecha la pregunta, tú que eres un técnico sabrás. Pero bueno, si hay libertad religiosa, yo creo que es buena cosa que los grupos minoritarios no seamos ni molestos, ni nocivos, ni insalubres. Yo soy madrileño y antes de hacerme miembro de la Iglesia de Jesucristo, nunca he sido insalubre, yo me he duchado diariamente. Segunda pregunta. Algunos ayuntamientos exigen licencia de actividad a pesar de que nuestra Iglesia no tiene actividad económica. ¿Sería posible corregir esto? Y luego ya un asunto puramente local. La Iglesia ha alquilado un local de 200 metros cuadrados y han dicho, no se permiten 200 metros cuadrados, son demasiados para una actividad religiosa. Entonces la Iglesia ha tenido que poner un tabique, una parte ha sido actividad religiosa y otra actividad sociocultural, con entrada única. ¿Eso es un asunto normal? No. Bueno, yo termino dando las gracias, porque sé que esto no es fácil. No es fácil, pero yo estoy seguro que dentro de poco la sociedad española se va a enriquecer con la diversidad que supone la libertad religiosa convertida ya en algo realmente práctico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en relación a las felicitaciones que ha habido a la gestión de la Fundación y del Observatorio, pero me van a permitir que hable en concreto de la subdirección, a mí me gustaría decir que todos los méritos son atribuibles a todos los funcionarios que trabajan en la subdirección y de manera muy particular a las 2 consejeras técnicas que trabajan en la subdirección, que me gustaría mencionar, que es Mercedes Murillo y María del Carmen Nieto, a las que pido un aplauso porque desde luego todos los sábados son para ellas. Según la organización
No tenemos tiempo para preguntas, pero no voy a hacer caso a la organización. Voy a permitir una pregunta, al menos, para alguien de los de la mesa. Salvo que no haya, y entonces doy las gracias, damos un aplauso y pasamos a la mesa siguiente. Sí, tenemos una pregunta, director. No le pido brevedad porque ya lo ha oído. Repetirme. Ahora sí. Mirad, yo hay una cuestión que, bueno, que cada año, cada vez que venimos a un acto de estas características, siempre tenemos, bueno, pues el mismo problema, la misma historia, llevamos años así explicándonos y diciendo, oye, ¿por qué todas las comunidades religiosas, todas las confesiones tienen un único secretario general? ¿Por qué los musulmanes tenemos 2 secretarios generales? De verdad, yo ya llega un momento que uno ya, en fin, es un poco cansino. Y es cansino porque precisamente hemos hablado de los acuerdos, etcétera y tal. Pero es que esos acuerdos no pueden tirar adelante si precisamente siguen habiendo 2 secretarios generales. Y ninguno es mejor que el otro, pero tiene que haber un secretario general. Y pido a la Administración, y lo digo de verdad, y no lo voy a pedir más, porque lo he pedido una y otra vez, que haga un esfuerzo, pero que haga un esfuerzo democrático, que además, Ricardo, a mí, yo es verdad que llegaste y te lo encontraste, pero yo sé que se puede hacer perfectamente. Hay 1000 y pico comunidades inscritas. Pues oye, elecciones democráticas, como nos han votado. Yo he sido diputado en el Parlamento de Cataluña y sé perfectamente, el primer musulmán que ha habido en el Parlamento de Cataluña, y sé perfectamente lo que eso significa. Por tanto, oigan, no hay otra manera de que los musulmanes en España, los españoles musulmanes, avancen si no hay verdaderamente una organización de la comunidad. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría solo decir una cosa para que los destinatarios de la pregunta no pensaran mal. Yo no tenía preparada esta pregunta. Me gustaría decir públicamente que no solo desde la subdirección, sino dentro de todos los poderes del Estado que yo conozco, y no del Estado, de comunidades autónomas, de ayuntamientos, de fundación, de observatorio, llevamos trabajando en esa situación. Soy optimista. Cada día están las cosas un poco más cerca. Espero que esto sea así. Vamos trabajando en determinadas cosas. Tengo que decir que los 2 secretarios generales representan perfectamente bien a la Comisión Islámica de España. Y quiero avalar el trabajo de los 2, y no les voy a dar la respuesta, porque sobre esto deberíamos hacer una jornada, pero no la subdirección general, sino la propia Comisión Islámica de España para trabajar en eso. Y no solo la propia comisión. Has tenido, te tuteo, nos conocemos, somos amigos, responsabilidades políticas importantes. Tampoco desde tu responsabilidad se ha conseguido, con lo cual conoces el camino perfectamente. No, pero el Parlamento de Cataluña, el Gobierno, a través de una dirección general, también había posibilidades. Quiero decir, no, trabajaremos en ello. Es una ilusión de la dirección y una ilusión y anhelo personal del propio subdirector. Recojo el guante y pido un aplauso para que así sea. Gracias. Es que la pregunta ha sido dirigida a la Comisión Islámica de España y corresponde a la Comisión Islámica responder a una pregunta tan importante. Y si es que sí, no hay más mesas redondas. En un minuto, sin extender ni mucho menos. Yo creo que el problema del acuerdo no se desarrolla porque existen 2 secretarios generales o 3. Aquí hay muchas confesiones que tienen un representante legal y están representadas aquí, pero sin embargo viven en la misma condición que nosotros. Problemas internos lo tienen las mejores casas del mundo, las mejores organizaciones del mundo. Se está exagerando demasiado, culpando a la Comisión Islámica por no desarrollar el acuerdo de cooperación, cuando realmente el que tiene que ejercer y tiene que hacer leyes y tiene que desarrollar reglamentos y leyes son las propias administraciones y la Comisión Islámica. Así que no, que vayamos a ser realistas, 20 años han pasado, la Comisión Islámica ha estado ahí, a pesar de todos los secretarios generales, ha intentado que se desarrollen cosas, pero si no se ha hecho, no porque había 2 secretarios generales, porque no había voluntad política por parte de todos los promotores para que haya un ejercicio. Muchas gracias. Simplemente
Medio minuto, por favor, Mariano. Y de verdad ya cerramos, ¿eh? Solamente aclarar que no he nacido en Vallecas, sino en Carabanchel Alto, y agradecer a la FEM por esta iniciativa y sobre todo a los ayuntamientos que están aquí presentes y que a veces se llevan el desahogo de nosotros y son los que están haciendo las cosas bien. Entonces, que con vosotros normalmente no va esto. Gracias por vuestro trabajo, de verdad.